Bueno, les cuento un poquito. Esta ley, que es de mi autoría, en realidad la hicimos con el equipo de trabajo en la legislatura en los últimos 4 años, hasta diciembre. Yo fui presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo. Fue una tarea un poquito aburrida y complicada porque teníamos como miembro de la comisión no solo al PRO, como decía Mario, la mayoría era del PRO, y también al secretario gremial del SUTECBA, el otro sindicato municipal que piensa que es el dueño de la ciudad de Buenos Aires. Así que en soledad, sobre todo los 2 últimos años, con Alejandro Bodar, éramos los 2 únicos que presentábamos leyes o intentábamos presentar cosas en defensa de los trabajadores, y siempre terminaba en archivo, porque de eso decían que tenía que ser discutido en el ámbito de la paritaria. Y esta fue una única ley que creo que fue la única que pudimos sacar, que la trabajamos durante todo el año 2011. Existía en la ciudad de Buenos Aires una ley que era la 1221 de la época de 2225, perdón, de la época de Ibarra, en que era la ley de violencia laboral, que la mayoría de los trabajadores de la ciudad, la verdad que no la conocían ni la utilizaban. A mí me había tocado, como secretaria gremial de la CTA Capital, previo a ser legisladora, haber atendido algunos casos de reclamos de compañeros municipales, la mayoría que no estaban agremiados en ATE. Yo siempre les decía, vayan a ATE, pero también los atendíamos desde la CTA, en donde lo primero que apareciera era que desconocían que existía esta ley, en la 1225. Y después, no solo después de que se enteraban de que existía, era tan elemental por ejemplo, la tipificación, uno de los elementos mayores decía que el damnificado tenía que hacer la denuncia ante su superior, y en general el superior inmediato era el que había hecho el acoso o la violencia laboral. Entonces nos pusimos, en cuanto entré a la legislatura, fue uno de los temas que nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajarlo con ATE Capital, con compañeros de la CTA y con el equipo que tenía en la Comisión de Trabajo. Y ahí intentamos porque cuando uno discute una ley en un ámbito legislativo tiene que acordar determinadas cosas para que salga la ley, y si no pasa como las demás, van al archivo. Y bueno, esta ley, este proyecto tenía muchas más cosas de las que habíamos presentado, como el hecho de que fueran las instancias colectivas, de que las presentaciones las pudiera hacer un colectivo. Obviamente eso no salió. Y bueno, logramos un consenso después de un año entero de trabajo y discusión en la comisión para que por fin en noviembre del 2011 se aprobara la ley. Como muchos dijeron, acá falta conocimiento. Esto nosotros lo pusimos, que era responsabilidad de la Secretaría de Trabajo, y acá veo al compañero que es de Inspección de Trabajo, Eduardo Castro, y que sabe, o sea, todos lo sabemos cómo funciona la Secretaría de Trabajo. En realidad haciendo nada, tratando de que nadie se entere de nada. Pusimos también en la ley el nombramiento, que existiera el consejero en el ámbito de la subsecretaría, que fuera el encargado en cada ámbito de trabajo de la creación de comités, la creación de que esto se enterara, de la prevención, de la erradicación. Obviamente no se hizo eso según fijaba la ley, tenía que ser a los, no me acuerdo cuántos días, posteriores a la 60 días, o sea, ya en 2012 se tendría que haber conformado todos estos equipos, no se hicieron, pero por eso me parece como prioritario es el papel y el rol de los sindicatos, ¿no? El rol de nuestro sindicato ATE Capital, del sindicato de los docentes, porque esto también tiene ámbito de aplicación en los docentes. Como casos muy típicos que nos pasaron, que nombro algunos, más de los que ya nombraron de la ciudad, y como algo que nosotros intentamos ponerlo, y por ahí hay que rastrearlo mucho, y según palabras de los abogados, que las abogadas que estuvieron asesorando nos decían, pongámoslo de esta manera para que no se note. Porque si nosotros decíamos que el acoso laboral o la violencia laboral también la ejercen los pares, eso lo habíamos puesto, nos lo sacaron. Porque hoy
me lo hacía acordar, me lo comentaba Marta, pero yo justo los casos que había notado, como para nombrar de casos de la ciudad, habían sido la mayoría casos de violencia entre pares, entre los compañeros. Tanto en el CAINA, que es un centro infantil que está en Paseo Colón, que ahora lo quieren tirar abajo, pero en el CAINA, que es justamente un centro que atiende chicos de la calle, se fueron casi todos los compañeros, ahora volvieron a afiliarse, los compañeros afiliados a ATE se tuvieron que ir del lugar. ¿Por qué? Porque había una patota del SUTECBA, del otro sindicato, que literalmente los agarraba a trompadas a las chicas y a los compañeros y a las compañeras, y se terminaron yendo. Eso es acoso. Es cierto, es violencia laboral, es cierto que los jefes no hacían nada. Entonces ahí también nosotros los hicimos responsables solidarios a ellos y demás. No había, fue previo a la ley. Y en el Buenos Aires Presente, que es otro equipo, un equipo móvil que tiene la ciudad, también en noviembre o diciembre fuimos con los compañeros que habían sido desalojados de su puesto de trabajo, también nuevamente por una patota del SUTECBA. Hicieron una intervención ante la justicia solo por ser delegados de ATE. Hicieron toda una intervención ante la justicia y sí se presentó esta ley. Los abogados de ATE presentaron esta ley ya promulgada como una de las instancias de que ahí había una tipificación de violencia laboral. En diciembre los compañeros no habían podido volver a su lugar de trabajo, pero la justicia les ordenaba que sí. Y en el ámbito de la educación hubo otro caso que ahí sí pudimos lograr que se aplicara, un caso de una jovencita preceptora que era acosada laboralmente, en realidad era un acoso sexual por parte del director de la escuela, y ella ni sabía, 21 años, y no sabía ni qué estaba pasando en realidad. Sí sentía que algo pasaba, pero pensaba que era de ella, como eran los casos típicos, que era ella porque era chica, jovencita, bonita y qué sé yo, y no le decía nada a los compañeros, hasta que se animó porque fue muy fuerte el tema, y los compañeros delegados utilizaron esta ley para que el rector fuera removido, porque lo que pasaba hasta ese momento era que removían a la persona que denunciaba, hasta tanto se comprobara y se terminara el proceso. A través de esta ley nosotros conseguimos que se removiera el rector y siguiera el proceso y la preceptora quedara en el lugar de trabajo. Así que acá no quiero ahondar con las cosas que ya se dijeron, pero sí el tema del trabajo, de la no naturalización de la violencia laboral entre pares o a nivel jerárquico, el poder seguir trabajando, pero principalmente tenemos leyes, pero la tarea principal es de las organizaciones sociales y sindicales para que esto pueda ser conocido y sea respetado y que podamos tener ambientes libres de violencia laboral.